Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos acá nuevamente a Economía 4D, como todos los jueves a las 9 de la noche. Hoy arrancamos con un hashtag que explica todo lo que vamos a hablar dentro de un rato y otras cosas más, que lo ven ahí arriba, que es verso emergente, ¿sí? Ahora nos vienen con la buena noticia y el optimismo que se genera a partir de la reclasificación de la Argentina como mercado emergente. Quédate ahí un par de minutos, te vamos a explicar en detalle de qué se trata. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Agustín? Claro, pertenecíamos antes al mercado fronterizo. Yo no sabía si me estaban hablando de un grupo folclórico que mutaba a un grupo de rock, ¿no? O quizás se refería a que hoy vuelve a jugar como titular en la selección Gabriel Mercado. Entonces es mercado emergente. Bueno. Qué tema. Bueno. A ver, no queremos tomarlo en broma. Algunos dicen no tiene título de gastada, sino de alguna manera la construcción de la veracidad, la construcción del mensaje. Ustedes saben que ya de alguna manera lograron que todo el público internalice el segundo semestre, lo peor ya pasó. Señores, crisis, cuando lo citaban acá en distintos medios a mi compañero Agustín Datelis, no, crisis no es turbulencia. Este manejo de la palabra, el manejo del discurso, de alguna manera se llama cómo distraemos con maniobras disuasivas, ¿no? Y ahora ¿viste lo que dijo Nicolás Dujovne? Nicolás Dujovne dijo que Mauricio Macri... Ya lo crucé en un programa de televisión. Bueno, que Mauricio Macri, sí, es uno de los presidentes textual. Le leo la textual para no cometer ningún error. Con mejor imagen internacional que tuvo Argentina, y por eso el Fondo Monetario Internacional los presta 50.000 millones de dólares. Sí, ahora pretenden vender buenas noticias. Digo, primero tomo una de las frases que vos decías recién, lo peor ya pasó. Lamentablemente, no me gustaría tener que estar diciendo esto, pero a quien nos está mirando, nos sigue, nos ve siempre y escucha lo que decimos, la realidad nos va dando la razón. Lamentablemente, lo peor está por empezar, no es que ya pasó. Te voy a decir qué responde Nicolás Dujovne, vos vas completando. Dice, van a venir 2 o 3 meses difíciles. Y vuelvo al tema del manejo del discurso, que es, a ver, la estrategia se llama ganar tiempo. Discúlpame la interrupción. No, te digo, ¿cuáles son las 2 noticias de las cuales en las últimas horas se agarra el gobierno nacional para tratar de generar optimismo? Primero, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el desembolso de los primeros 15.000 millones de dólares de este acuerdo de un préstamo stand-by por un total de 50.000 millones de dólares. Primero, ¿se trata de una buena noticia como el gobierno quiere instalar y muchos medios de comunicación se encargan de amplificar este mensaje? Para nada. Vos que nos estás mirando del otro lado, argentino, que viviste acá, que atravesaste la crisis del 2001, lo que fue el fin de la convertibilidad, que viviste lo que pasó en ese momento con los bancos, con la actividad económica, con el empleo, con el poder adquisitivo de tu salario, la crisis, recordarás perfectamente lo que implica la llegada del Fondo Monetario al país. Para cualquier economía del mundo, tener que recurrir al Fondo Monetario como prestamista en última instancia es una pésima noticia. Es lo último a lo cual podés llegar cuando se te cerraron todos los canales de financiamiento y cuando la economía está en una situación de crisis, cuando tenés déficit persistentes que no tenés forma de financiar.
y necesitas ese manotazo de ahogado, que es una mala noticia. El gobierno dice, no, la deuda con el fondo es a tasa más baja, entonces es conveniente. Si así fuera, todos los países irían al Fondo Monetario, y acá te contamos que los 4 países que tienen activos préstamos stand-by son Kenia, Irán y Jamaica, y ahora la Argentina. Imagínate que no es tan bueno pertenecer a ese selecto grupo que te estoy contando de 4 países que tienen acuerdos de este tipo con el Fondo Monetario. Ahora, se conoció el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario hace unos días atrás. ¿Qué vemos? ¿Sorpresas? Ninguna. Acá te lo veníamos anticipando. Las líneas principales de ese acuerdo, ¿cuáles son? Más ajuste, recorte fuerte del gasto público, y, bueno, la liberación del tipo de cambio, que explica la devaluación que estamos viviendo en Argentina, y políticas que el Fondo Monetario llama reformas estructurales, flexibilización laboral, reforma previsional, aumento de la edad jubilatoria, el riesgo de liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, creo yo, con la intención al final del camino de reprivatizar el sistema previsional en Argentina. Entonces, todo lo vinculado con la llegada al Fondo Monetario, para vos que nos estás mirando, para mí, para vos, Gustavo, para los invitados que tenemos esta noche, es una pésima noticia. Quizá sea una buena noticia cuando el ministro, bueno, ahora presidente del Banco Central, Luis Caputo, habla de, no, todo esto que pasó en el mercado cambiario es muy bueno para nosotros. Cuando habla de nosotros, no está hablando de vos, no está hablando de mí, de vos que nos mirás del otro lado. Cuando habla de nosotros, habla de ellos. Es un pequeño grupo que claramente se ve beneficiado con esto. En las últimas horas nos enteramos que el propio Caputo vendió Levac a título personal por 8 millones de pesos hace un par de meses, compró dólares, después se dio la devaluación. Bueno, todo eso será materia de investigación. Pero antes de dejarte, te digo la segunda noticia que pretenden vendernos como buena. A ver si me toman. La segunda buena noticia de Agustín Datelis. Claro. Qué lindo que es dar buenas noticias. Qué lindo que es dar buenas noticias. Le falta decir a Duhovne o le falta decir a los medios que amplifican estas cuestiones. ¿Qué te quiero contar? La recalificación de Argentina como mercado emergente, que justifica nuestro hashtag del día, que ven ahí arriba, mirá qué bien que señalo, ahora, que dice pero vamos verso emergente. Hagamos una pequeña pausa. O sea, seguís vos con tu idea, después voy a desarrollar los temas. La gente, el común denominador, que la está pasando mal. ¿Realmente este tema de fronterizo mercado emergente o el discurso va única y exclusivamente hacia los mercados y un grupo selecto de los mercados? Que le vamos a preguntar, vamos adelantando, que después lo vamos a desarrollar con Raúl Aragón, que está hoy acá en el piso, ¿no? Tal cual, hacia los mercados especulativos, financieros, y además a un grupo muy reducido. Te cuento, una empresa internacional, Morgan Stanley, se encarga de categorizar a los países desarrollados, emergentes, fronterizos. La Argentina desde el año 2008, producto de muchas restricciones sobre los movimientos de capitales, bueno, después la aparición del cepo, etcétera, había perdido la categoría histórica que tenía como mercado emergente y había pasado a ser mercado fronterizo. Lo que hoy el gobierno pretende celebrar es la recuperación de esa categoría. Primero, ¿qué es lo que esto afecta realmente? Es una señal a los grandes fondos especulativos internacionales para decidir sus inversiones en mercados de acciones. Nada más que eso. Vos a me ver, decís, dijiste fondos especulativos internacionales. O sea, usted ya, inclusive hasta el albañil habla del dólar hoy por hoy, que tiene poco laburo. Dice un albañil, dice, estoy con poco laburo por el tema del dólar. Otro de los temas que se instaló hacia el común denominador, antes era la bicicleta, ahora el carry trade, ¿no es cierto? Y vos estás hablando del carry trade, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque vos fíjate, esta cuestión sobre el mercado de acciones se reduce aún más en Argentina. ¿Por qué? La decisión de Morgan Stanley dice, primero, esto para aclarar que algunos medios ayer decían, bueno, mañana empiezan a ingresar 40.000 millones de dólares, algunos lo amplificaban, 50.000, cálmense muchachos. Primero, la recategorización efectivamente ocurre en mayo de 2019. Lo que ocurrió ayer es el anuncio de la decisión tomada de que Argentina va a pasar a ser emergente. Ahora, entra ese pelotón en mayo de 2019, o sea, no se vuelvan locos, ningún dólar va a estar entrando desesperadamente por esto. Segundo, en un contexto de salida de capitales, el problema que hoy enfrenta Argentina, que se ve presente en la devaluación fuerte del peso, tiene que ver con la salida de capitales. Difícilmente esta situación, en el desconcierto y el descalabro macroeconómico que hoy tiene la Argentina, que explica la salida de capitales, vaya a revertirlo y vaya a generar un ingreso. Segunda cuestión. Se refiere exclusivamente a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York.
El mensaje de Morgan Stanley dice: las acciones argentinas que solo cotizan en el mercado local no tienen la liquidez necesaria para poder incorporarlas a esta categoría. Solo las que cotizan en Nueva York. Esto se reduce a un universo de 10, 12 empresas muy grandes que no tienen ningún vínculo con la economía real y que con esta decisión se podrían ver beneficiados solo ellas. Pero te doy el dato más importante de todo esto, que lo transforma para mí a esto de ayer en una mala noticia. No solo no es una buena noticia como pretende el gobierno, tampoco una noticia inocua como algunos colegas dicen, no es ni bueno ni malo, es una mala noticia. ¿Por qué? Porque explícitamente en el comunicado ayer dicen: esta revisión queda sujeta a que la Argentina no restablezca ningún tipo de normativa regulatoria sobre los flujos de capitales especulativos. Bien, en definitiva, en síntesis, podés lavar dinero, podés entrar y salir libremente, podés fugar dinero en nuestro país. Claro, ahora, cuando vos encontrás la principal causa que explica la corrida cambiaria de las últimas semanas en Argentina, lo que pasó con el dólar, ¿cuál fue? Que te lo veníamos advirtiendo acá desde el día 1. El desmantelamiento de las regulaciones sobre los capitales especulativos. Entonces, toda esa plata que un tipo en Estados Unidos o en el Congo belga, donde sea, o en un paraíso fiscal, aprieta un botón, entra, otro día aprieta un botón y sale, toda la literatura económica dice: si vos sos una economía pequeña, y Argentina lo es, en el concierto internacional, tenés que regular los flujos de capitales especulativos. Lo que hace la decisión de Morgan Stanley de ayer es actuar como condicionante, y yo creo que además es parte del acuerdo con el Fondo Monetario, no es casual que se haya dado todo junto en el día de ayer, actuar como condicionante para decirle a Argentina: no vuelvas a meter regulaciones a los capitales. Entonces, la causa de la crisis que tuvimos, lo que generó la crisis cambiaria de las últimas semanas, hoy está más presente que nunca a partir de esto de Morgan Stanley. Por eso es que te digo, es una mala noticia. ¿Qué te mejora a vos en la vida real, en lo cotidiano, en tu laburo, en tu poder adquisitivo? Nada. ¿Qué te genera esta ratificación de que los capitales especulativos sigan completamente liberados? Una pésima noticia, porque le genera más vulnerabilidad a la economía argentina. Entonces ves que te la venden cambiada. Bueno, señores, así como se criticaba al gobierno anterior que íbamos camino a Venezuela, lo mencionamos la semana pasada, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos camino a Grecia. Solamente voy a repetir porque mucha gente realmente se comunicó al 116-136-7550 dándonos su opinión. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que le dijo Agustín Datelis es reflejo de lo que pasó, o sea, la fotografía de algo que está en movimiento, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es Grecia. A ver, 13 recortes jubilatorios. Se suspendieron las paritarias, ya sean nacionales o sectoriales, para que vayan viendo la fotografía y vayan atando cabos. Próximo paro del día lunes, qué pasa con los jubilados, recorte de los jubilados, caída de salario, etcétera, etcétera. Tenemos 22% de desocupación en Grecia y 50% de desocupación en los más jóvenes que emigran a la Comunidad Económica Europea. Caída del 27% del PBI en Grecia. Todo esto después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y para llegar, lo más paradójico es, para llegar a una situación igual antes de contraer la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con un crecimiento del 2% anual, recién van a poder llegar a esa situación en el año 2060. Y esto trae como relación o correlación con lo que dice acá Agustín Datelis, es, señores, si festejamos que estamos en país, que pasamos a la categoría de emergente, es lo mismo que la tarjeta de crédito me aumentó el límite. Entonces, junto a mis hijos, ¿saben qué? La tarjeta de crédito me aumentó el límite. Van a decir mis chicos, pero papá, ¿tenés capacidad de repago? ¿Tenés los ingresos suficientes? Que se llama, por ejemplo, el saldo favorable de la balanza comercial, ¿no es cierto? Para poder pagar esos intereses. No, chicos, no lo tengo. Y eso que se genera, que todo ajuste que hagas, suponiendo que no queda un empleado en el Estado, vas a pagarlo en el futuro con intereses de la deuda. ¿Es así? Sí, ¿o no? y sabés que lo que marcás en el frente externo es muy importante porque tiene que ver con algo que acá te venimos contando en el programa y que lamentablemente, ojalá no ocurriera, pero la realidad nos va dando la razón, que es lo que viene ocurriendo con el dólar y esta tendencia alcista que está habiendo en el dólar. ¿Y esto por qué? Vamos a explicarlo claramente. El Fondo Monetario te ingresa ahora 15.000 millones de dólares. Primer punto importante, el resto del programa, hasta cumplir los 50.000 prometidos, va ingresando en cuotas trimestrales sujeto a las condiciones que el Fondo Monetario le impone a la Argentina.
Ahora, esas condiciones son posibles de cumplir en la realidad política, económica, social que hoy vive la Argentina. Mi punto de vista es que no. Es imposible de cumplir con las condiciones que el Fondo Monetario exige porque vamos a una situación de conflictividad social que se va a tornar incontenible. De manera que el resto de los fondos, más allá de los 15.000 millones que ingresan ahora, creo que no van a estar ingresando. Entonces, los 15.000 millones ya se anunció que van a ir la mitad, 7.500, al Banco Central para engrosar las reservas, que además están muy debilitadas, 48.000, teníamos más de 60.000 hace un par de meses atrás, pero se fueron, va a haber que investigar en algún momento al señor Federico Sturzenegger, que abandonó de un día para el otro el Banco Central. Lo que esperemos que no abandone es el país, porque va a tener que dar muchas explicaciones sobre el accionar que tuvo a lo largo de las diferentes semanas de corrida cambiaria en Argentina, cuando decidió entregar 14.000 millones de dólares de todos los argentinos a los fondos especulativos que se iban. ¿Me dejas explicar? Quiero transmitírselo a ustedes con otro lenguaje, porque nos ve gente de todo el país y que obviamente que siguen el programa y demás. No es que Federico Sturzenegger se haya ido con una bolsa en el hombro, sino que con pasar un dato a un grupo económico relacionado puede obtener ganancias increíbles en 24 o 48 horas. Esa es la interrupción, ¿no? Sí, tal cual, por eso. Entonces digo, todo eso va a tener que ser materia de investigación. Ahora lo que digo es, la plata del Fondo Monetario, 7.500 van a engrosar las reservas, el resto va al Tesoro, y el Tesoro Nacional, el gobierno, va a ir vendiéndole al Banco Central esos dólares en forma de goteo, a través de unos procesos diarios de licitación, 100 millones por día, qué sé yo, para tratar de ir financiando el déficit fiscal. El déficit fiscal, la diferencia entre lo que el Estado gasta y recauda, que es negativa. Ahora, lo que yo te digo es... Te voy a decir algo del punto de vista inclusive periodístico. ¿Sabes que cuando empieza, qué saca el Banco Central? O sea, ¿y qué afronta el Tesoro? Un sector del periodismo incluso está perdido, ¿no? O sea, esto es lo que está ocurriendo, este manejo es tan técnico que la gente en el día a día dice, pero ¿y a mí? Claro, por eso está bueno explicarlo, porque todo esto tiene implicancias directas sobre tu vida cotidiana, sobre tu laburo, sobre el poder adquisitivo de tu salario. Parecen cosas lejanas, pero no lo son. Por eso te las explican a veces cambiadas. Siempre decimos acá, ¿no? Y lo digo en todos lados donde hablo, cuando un economista te lo hace difícil es porque en realidad te está queriendo vender... Está escondiendo algo. Te está escondiendo algo, te está queriendo vender algo que va contra tu propio interés y por eso se disfraza. Todo se puede explicar. Entonces hoy te hablan de que, no, la plata entra al Tesoro y van a rescatar letras intransferibles del Banco Central y el Banco Central con la plata de la letra intransferible va a comprarle BAC y todo eso parece que te marea. Es sencillo. La plata entra al Tesoro Nacional, los dólares del Fondo Monetario, y el Tesoro Nacional con esos dólares los va a vender para cubrir el déficit que tiene. Gasta más de lo que recauda y de alguna forma lo tiene que cubrir. Ahora, si de lo que ingresa del fondo una parte va a las reservas y otra parte va a cubrir este déficit fiscal, ¿quién financia el déficit externo? El saldo negativo en la cuenta comercial, el saldo negativo en la cuenta turismo, la fuga de capitales. Hoy por hoy en Argentina eso es del orden de los 40.000 millones de dólares por año. ¿Quién financia eso? El mercado internacional de deuda para Argentina está cerrado. El Fondo Monetario pone esta plata para esto que ya dijimos, no alcanza para todo. ¿Quién va a financiar ese frente? Nadie. Si nadie lo financia, lo tenés que cerrar. ¿Cómo haces para cerrarlo? O tomás medidas de carácter estructural que este gobierno no va a estar dispuesto a tomar porque enfrenta intereses de los sectores a los cuales ellos mismos pertenecen, que serían, le pongo un impuesto al turismo al exterior para equilibrar la cuenta turística, o administro el comercio, freno las importaciones. Hoy hay una aluvión de importaciones que está haciendo mucho daño, entre otros al sector textil. Hoy tenemos un invitado empresario de ese sector que nos va a contar en primera persona, pero son uno de los sectores más perjudicados por esto. Entonces, administro el comercio, el gobierno no lo quiere hacer. Obligo a los exportadores a liquidar sus dólares e ingresarlos al país, el gobierno no lo quiere hacer. Monto nuevamente un esquema de retenciones para financiar al fisco después de haberlo desarmado, no lo va a querer hacer. Regulo los flujos de capitales, no lo va a querer hacer y ahora se comprometió con el Fondo Monetario y con Morgan Stanley para no hacerlo. Entonces, si ninguno de esos puntos avanzás, ¿qué te queda, mi querido Gustavo, al alcance de la mano? ¿Qué te queda al alcance de la mano? Para equilibrar el frente externo?
Lo único que bueno, están los fondos del ANSES, ahora vamos a hablar de eso. Acá están soplando. Realmente, la capacidad de sorpresa, acá dijeron ANSES. Sí, ese es uno de los cuestiones. Estuvo Leonardo Fabre la semana pasada, este tema de tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahora lo vamos a estar hablando, es un punto interesante con que el no invitado. Es que precisamente no es una pesada herencia, y no lo mencionan como pesada herencia, No, por eso. sino eventualmente el beneficio de inventario de la herencia que lo vamos a utilizar. A ver, la joyita de la abuela que le dejó el Fondo Monetario Internacional. Ese es un tema muy importante que además se desprende del memorándum con el fondo. Lo vamos a estar hablando ahora con el invitado que me sopló, que es Raúl Aragón, que vamos a estar charlando con él de esto también. Pero un tema que quería marcar es la devaluación del peso. Sí. Si vos querés solucionar este frente externo y se te cierran todas las posibilidades, te queda devaluar muy fuerte el tipo de cambio. Vos vas a decir, ya devaluamos un montón, sí. Estamos en 28 y pico. Bueno, sí, más de un 50% en lo que va del año. Lamento informarte que desde la visión del Fondo Monetario, para que Argentina cierre el frente externo, hace falta más devaluación. Hace unos días, acá en este programa y en otros en los que participé, venía diciendo el dólar va a 30 pesos. No estaba ni en 25. Me han acusado de lo que se te ocurra. ¿Sí? Terrorista económico. Eso fue una periodista de América con la cual hace un par de días me crucé y bueno, insiste, no da el brazo a torcer en el error que tuvo porque terminó atacándome ad hominem, ¿no? Digo, terminó atacándome la persona y no los hechos. Personalmente, pero bueno, sobre algo que después los hechos comprobaron, que el dólar terminó arriba de los 29 pesos, después aflojó un poquito, estuvo ahí cuando hablábamos de Aclaremos, Dante Sica, el nuevo ministro de la Producción, dijo que se siente cómodo con un dólar en ese valor, ¿no? Sí, pero yo te digo, esto sigue el derrotero y va a seguir subiendo, va a ir a niveles primera escala por arriba de los 30 pesos, probablemente cerca de los 32 pesos. Después vamos a ver cómo sigue porque tiene que ver esto con el traslado a precios. Hagamos lo siguiente. El riesgo, entrar en una espiralización devaluatoria e inflacionaria que conduzca a la Argentina a una situación de crisis más compleja de la que hoy estamos atravesando. Bueno, ahora sí presentamos a los invitados acá, Raúl Aragón, bueno, gracias por estar acá en el programa, y Damián Regalini, empresario textil, muchas gracias, bueno, escuchar muchos datos. Raúl, bueno, la idea no es pálidas, sino la idea es transmitir la realidad. Algunos tratan de decir, bueno, datos objetivos se pueden transformar en malas noticias. Bueno, ¿cómo estás viendo vos lo macro, pero ir bajando líneas de lo que va pasando en lo micro? Y no quiero, por tu especialidad, que dejemos al finalizar este programa el tema comunicacional del gobierno. Dijimos que el gobierno siempre busca ganar tiempo, lo mencionamos en la apertura, pero que vos nos vayas abriendo la cabeza cómo va utilizando la comunicación en cada escenario económico para ganar tiempo. Sí, ellos están buscando ganar tiempo, pero lo que ocurre es que los tiempos de la economía y los tiempos de la sociedad son distintos, ¿no? Te voy a dar el final. Cierra con represión. Este modelo cierra con represión. La tensión social es creciente, la pauperización de grandes sectores de la sociedad es tremenda, el nivel de angustia de los sectores más bajos y los sectores medio bajos es creciente. Y la inflación, bueno, ustedes son economistas, saben muy bien que no es lo que dicen. La inflación, el traslado a precios de los últimos aumentos del dólar ha sido brutal. Como analista, la gente está descreyendo de los nuevos datos del INDEC. Te lo pregunto a vos, aunque sea, si no, a través de una encuesta de lo que estás viendo en el día a día y la respuesta del consumidor. Sí, lo que uno ve es que comienza a haber un descreimiento en el INDEC. Yo creo que Todesca no tocó los números, creo que Jorge Todesca es el director del INDEC. Sí. Creo que lo que pasa es que todavía no se trasladó todo el aumento del precio mayorista a minorista, porque creo que hay un delay, bueno, no es instantáneo, creo que es entre 15 y 30 días, algo así. Porque admitido por el INDEC, la inflación en precios mayoristas fue 7,5. Sí, en el último mes, el dato de mayo. El último mes, entonces no puede no trasladarse a minoristas, se trasladará un poco menos, habrá amortiguación, el minorista dejará de ganar un poco, etcétera, pero indudablemente viene otro golpe inflacionario muy fuerte, y ya hubo uno esta semana pasada, hubo listas de remarcación en los supermercados. Yo me ocupé de averiguar eso a través del sindicato de empleados jerárquicos, ¿no? Hay un sindicato de empleados jerárquicos de comercio. Sí, de comercio. Y me dijeron, del sector que están en los supermercados, me dijeron, sí, hubo un aumento, en algunos casos 10, 12, 13%, 15%, según qué.
Pero de todas maneras, la tensión social está creciendo, la imagen presidencial está destruida. ¿Destruida? Sí, destruida y de difícil recuperación. Hubo una operación de Elipsis, una encuestadora que ahora en el 2017 le erró bastante, pero antes tuvo bastante buena performance como acierto. Vamos a aclarar para que todo el mundo entienda, el titular es un economista muy cercano al gobierno, Eduardo Levi Yeyati. Sí, muy cercano al gobierno, no, ahora es asesor de Luis Caputo. De Caputo ahora. Sí. Y en esa le daban un crecimiento a Cristina Kirchner de 10 puntos comparados, ¿no? Es decir, en los últimos 3 meses, 4 meses, había crecido 10 puntos y estaba muy cerca de ganarle a Macri un eventual balotaje. Eso es una operación destinada... Sí, pero eso es una operación destinada a mantener vivo el fantasma de Cristina. Y la bipolaridad. La polaridad, la polarización, etc. Así que esa encuesta no. Pero de todas maneras, la imagen presidencial, según a cuál colega leas, la positiva está entre 30 y 24. ¿No? El 24 Hugo Aymelet hace 15 días lo midió con 24. Y la negativa supera en todos los casos el 55, en algunos casos llega a más de 60 la imagen negativa. Es muy difícil gobernar con eso. Pero si vos encima apretás como están apretando, corres el riesgo de que te explote, es decir, cierra con represión. Ajá. Voy a hacer una pregunta porque vamos al corte, para que me contestes después cuando volvemos. Veo muchas encuestas, lo que vos marcás, que a vos en tus mediciones también te da, la imagen presidencial se destruye, se pulveriza. Ahora, la estrategia del gobierno en este sentido, ¿cuál es? ¿María Eugenia Vidal como candidato de cara al año que viene o frente a una situación de aceleración del conflicto económico se le queman los papeles? Pero ya me contesta, quédate ahí, un corte y Raúl Aragón nos cuenta qué pasa con esto. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino.